Gloria al Señor. Vamos a buscar en Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra del Señor: David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Así con júbilo y sonidos de trompeta David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. Cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y al ver al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, lo despreció en su corazón. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, oh Señor, por esta palabra que tú impartes, oh Señor, en este día. Gracias, oh Señor, por ese alimento espiritual, Señor, que tanto nuestra alma anhela, bendito Dios, y desea. Te pedimos, oh Señor, que seas tú, Señor, hablándonos, Señor Jesús, a través de tu palabra, Señor, mostrándonos, oh Señor Jesús, nuestros caminos y nuestras sendas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a buscar en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Y David danzó delante del Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Bueno, esto es una palabra que en estos días se me presentó por unas circunstancias y la estuve estudiando, la estuve indagando a fondo, y miren que esto es una palabra que a todos nosotros como creyentes en algún momento hemos estado en ese nivel de gozo, en ese nivel de euforia con el Señor, ¿verdad? Por lo general, nosotros los creyentes estamos en esa tónica cuando nosotros conocemos apenas al Señor. Nosotros estamos eufóricos, llenos de gozo. Por lo general, en las alabanzas uno se la gozaba así bien. Bueno, se la goza, ¿no? Porque ahora pues también, el punto es no perder ese nivel de gozo que uno con el que entró, ¿sí? Pero en fin, uno hacía las cosas con tanto anhelo, con tanto gozo delante de Dios, que a la verdad a uno le importaba, como quien dice, como se dice, le importaba 5 lo que digan los demás, ¿sí o no? Además de eso, uno pues trataba de hacer las cosas siempre para agradar al Señor, ¿sí? Como para buscar esa intimidad y esa relación con el Señor a fondo, ¿sí? Y miren que el Señor me hablaba en estos días y me decía que ese nivel de gozo, ese nivel de euforia, esa tónica del creyente, cuando se entra y se conoce con el primer amor, y en ese lugar, digamos así, de encuentro con el Señor, de fuego con el Señor, uno tiene que permanecer en eso, sí, tiene que permanecer dentro de lo que a usted le rodea, dentro de las circunstancias que a usted se le presenten, dentro de lo que el Señor le permita vivir, sí, sea independientemente si es bueno o sea malo. Si el Señor le permite ciertas cosas en su vida, uno no tiene por qué bajar la guardia y no tiene por qué entristecer su alma, ¿sí? Porque miren que, digamos que eso es parte de nosotros los creyentes, parte de la característica del creyente es verse gozoso, ¿sí o no? Porque si se supone que usted tiene a Cristo en su corazón, tiene a Cristo en su vida,
no debería, por ningún momento, pese a las circunstancias que se le presenten, usted no debe sentirse entristecido, desanimado y mucho menos deprimido, ¿sí? Porque yo me ponía a pensar, muchos de nosotros en algún momento, ya en los caminos de Cristo, nos hemos sentido así, nos hemos sentido cabizbajos, incluso al punto de decir es que estoy deprimido por estas circunstancias, es que estoy deprimido por esto que me está sucediendo, ¿sí o no? Por lo menos en mi caso, yo sí les voy a contar, he pasado por esa situación, ¿sí? En algún momento de mi vida me sentía tan débil espiritualmente que llegué al punto de incluso de buscar de ayuda psicológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque me sentía deprimida y a mí me cuestionaban, muchas personas me decían, pero tú ¿cómo? Conociendo de Cristo, conociendo de Dios, cuántos años que llevas en la iglesia, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué la tristeza? Sí, se supone que Cristo vive en ti y esto, y yo decía, no, pero es que yo sacaba mis justificaciones y mis excusas y decía, claro, es que ustedes no me entienden, ustedes no me comprenden, ¿sí? Y a veces uno, créanme que muchas personas hemos pasado por este tipo de circunstancias. Y ahora a mí se me vienen las palabras de esas personas que me decían eso. Y la verdad es que es eso. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, si tenemos a Cristo en nuestra vida, nosotros no tenemos por qué sentir desánimo, depresión, tristeza, agobio, estrés, o sea, no. Porque incluso el Señor en muchos pasajes nos dice que dejemos nuestras cargas a sus pies, ¿verdad? Y que descansemos en Cristo. Y si nosotros vamos a la iglesia, salimos de la iglesia y nos sentimos igual que como entramos, o sea, hay algo que está fallando en ese punto, en ese transcurso, en ese proceso, hay algo que está obstaculizando, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a discernir, aprender a identificar qué es lo que permite que nuestra alma se entristezca, ¿sí? David muchas veces, y mire que en Salmos él expresa su emoción, sus sentimientos cuando, sobre todo en ese transcurso de que era perseguido por el rey Saúl sin cesar, ¿sí? Él decía, mi alma está abatida, mi alma está entristecida. ¿Hasta cuándo, Señor?, le decía al Señor. Y uno a veces está en esa tónica de llegar al punto de decirlo así, ¿hasta cuándo, Señor, con esto que me está sucediendo? Me siento así, mi alma está agobiada, mi alma está abatida. Sí, uno a veces quiere tirar la toalla y dejarlo todo, ¿sí o no? Muchos de nosotros, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, de abandonarlo todo, de tirar la toalla y de renunciar, mejor dicho, a todo. Y la verdad es que el Señor me decía que a pesar de esos momentos, porque no le voy a mentir, que esos momentos no van a desaparecer de nuestra vida, ¿sí? Porque hace parte de nuestra formación como creyentes, ¿sí? Esos momentos siempre van a estar persistentes en nuestra vida. Y sobre todo, usted tiene que darse cuenta y entender que estos momentos a veces el mismo Señor los permite en su vida. ¿Para qué? Para su propia formación, ¿sí? Para que usted se dé cuenta que usted necesita de Cristo, sí, que usted realmente, nosotros sin Cristo no somos nadie ni nada, sí, que nuestra fuerza proviene del Señor, sí. Por eso el versículo que es, digamos, tan conocido, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, sí. Si es que sin Cristo
nuestra fuerza pierde, o sea, pierde, valga la redundancia, pierde fuerza. Nuestra fortaleza pierde fuerza y nos debilitamos espiritualmente, ¿sí? Nos debilitamos en el sentido de que ya todo nos parece sin sentido, ya todo tiene un sinsabor, ya nada le encontramos gracia a las cosas, ¿sí? Y mire que el Señor todos los días nos está sorprendiendo con cosas. Y a veces uno, por las circunstancias que a uno se le presentan, y porque uno obviamente se deja muchas veces nos dejamos llevar y arrastrar por esas emociones, por esos sentimientos, y nos hundimos, nos refundimos y no hallamos, nos encontramos en una zona de confort sin salida, ¿sí? Y eso es, el Señor nos dice que todo tiene una salida. Si nosotros le llevamos las cargas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias a los pies de Cristo, el Señor, en su infinita misericordia, Él nos da la fuerza para poder seguir adelante, ¿sí? Que no nos dejemos abatir tan fácilmente, ¿sí me entiende? Usted me dirá, pero es que no, es que a veces, muchas veces, las circunstancias que a uno se le presentan son tan difíciles que la misma circunstancia a uno no le permite seguir, no le permite levantarse. Y sí, realmente pueda que usted tenga la razón, que hay circunstancias que son muy difíciles de aceptar, ¿sí? De resignarse, o tal vez de recibirlas con buen ánimo, ¿sí? Pero el Señor nos dice que a pesar de ello nosotros tenemos que seguir adelante, de que no nos dejemos vencer por esa tristeza, que no nos dejemos vencer por esas circunstancias. Miren que, por ejemplo, el rey David, después de todo lo que le sucedió, y miren que no fue fácil llegar a ser el rey de Israel. Para David no fue nada fácil, ¿sí? Porque obviamente hay reyes que cuando se mueren están sus hijos, están sus nietos, en fin, tiene su serie de linaje, entonces suben al trono. Pero con David fue totalmente distinto, porque aunque él había sido ungido por Samuel para ser rey, todavía existía y vivía Saúl, y él era un hombre que, a pesar de todo, a pesar de que él era ungido del Señor para poder ser rey, él respetó esa autoridad y dijo, no, hasta que Saúl esté vivo, él seguirá siendo el rey de Israel. Y él respetó hasta el final, lo respetó, y respetó igualmente a su descendencia, ¿sí? Y miren que a pesar de que él fue perseguido por el rey, cuánto tiempo por él, por sus soldados, por su ejército, al punto de tener que irse a Filistea, a estar allá escondido, huyendo del rey Saúl, ¿sí? O sea, David no la tuvo nada fácil, y aún así, él cuando ya pudo obtener su corona y ser el rey de Israel, él entró danzando en ese entonces a Jerusalén, entró danzando delante del arca. Imagínense, o sea, a pesar de que su esposa Mical, que no era una mujer nada fácil, le recriminó ese acto que tuvo David como de un acto de vergüenza hacia el pueblo, supuestamente. Pero a David no le importó, o sea, a él le importaba era agradar al Señor, danzar. O sea, el gozo de David en ese momento, yo creo que era un gozo incomparable, ¿sí me entiende? Al punto de no importarle absolutamente nada, porque David entró sin ropa, sin nada, o sea, danzándole al Señor, y estaba en esa euforia, ¿sí? Estaba en ese fuego del Espíritu tan tremendo, ¿no? Porque uno se pone a analizar esa situación. Por ejemplo, uno a veces ve a las personas en la iglesia
uno ve a las personas que les da mucha pena danzar en la iglesia, ¿sí? Y al punto de que yo he oído que a lo mejor hasta piensen que están locos por danzar, por estar, como dice la palabra, saltando, danzando, gritando, ¿sí? Y les da pena en hacer ese acto para el Señor. O sea, yo me pregunto por qué. O sea, a veces yo me cuestiono y me digo y me pregunto por qué la gente tiene tanta vergüenza de hacer eso si es para el Señor. ¿Sí me entiende? O sea, usted no lo va a hacer para el fulanito que está al lado suyo sentado, o no lo va a hacer para el pastor o para la persona que está ahí en la alabanza, no. Usted lo va a hacer literalmente para Cristo, para que el Señor mire en usted que hay ese gozo, que permanece en usted la presencia de Cristo y que ese gozo es su fuerza. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando. Hay un pasaje que a mí me gusta muchísimo, que creo que está en Nehemías, que dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, me parece que dice. Y es eso. O sea, usted no puede dejarse vencer por la enfermedad, no puede dejarse vencer por las circunstancias que a usted se le estén presentando en su trabajo, en su familia, que no digo que sean fáciles, pero tampoco al punto de que esas circunstancias a usted le quiten el gozo de Dios, ¿sí? Que muchas personas que dicen, miren, es que a mí me está pasando este tipo de circunstancia en mi vida que realmente pienso que no voy a salir de ahí, y se ven abatidos, se ven afligidos, van a la iglesia así, en ese semblante, y salen de la iglesia con el mismo semblante. ¿Sí me entiende? O sea, uno tiene que lograr en la manera de lo posible mantener ese gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de ese gozo el Señor a usted lo va a fortalecer. ¿Para qué? Para que pueda sobrellevar esa prueba, para que pueda sobrellevar esa circunstancia en su vida. Si usted, por ejemplo, no persiste en ese gozo, muy probablemente usted permanezca en ese estado de ánimo, debilitado y abatido y derrotado, ¿sí? Porque muchas veces el estar así es un, y no lo digo yo, lo dice la palabra, es un sinónimo de derrota para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque se supone que Cristo ya a usted le dio la victoria, ya a usted ya le dio las herramientas para poder avanzar, y resulta que usted, su estado de ánimo es nulo, es débil, pues probablemente usted no pueda levantarse fácilmente de esa prueba. ¿Por qué? Porque no hay el gozo, ¿sí? Y esto es lo que pasa también en la vida cotidiana, ¿sí? Cuando, por ejemplo, a usted le dicen, no, es que para que tú puedas salir adelante, tú tienes que querer hacerlo, ¿no? A usted le dicen, tú tienes que tener ese proyecto de que tú puedes lograrlo, de que tú puedes hacerlo, de que tú, o sea, ese impulso, digámoslo así, para poder salir adelante, ¿no? Y es lo mismo que sucede aquí con el Señor. Si usted no tiene ese impulso para usted mismo levantarse, o para que el Señor lo fortalezca para que usted se levante, no lo va a hacer nadie por usted, ni siquiera el mismo Señor. Porque usted tiene que aprender y tiene que entender que muchas veces el creyente se levanta es por la capacidad de lograr entender el propósito de Dios para su vida. La capacidad de entender que el gozo y la fuerza provienen de Cristo.
Sí, muchas veces es culpa de nosotros, a veces el quedarnos estancados, el quedarnos derrotados por la prueba, es culpa a veces mucha, en un 90% la culpa es del creyente. ¿Por qué? Porque se deja, digamos que no se esfuerza y se llena de cobardía, se llena de miedo, de temor por lo que le está sucediendo y se deja vencer, se deja derrotar, ¿sí? Y a veces ni siquiera es culpa a veces del enemigo, porque muchas veces dicen, no, es que el enemigo me tiene así, me tiene derrotado, me tiene cabizbajo, me tiene así. Y no, a veces es culpa de nuestra propia alma. ¿Por qué? Porque, a ver, el espíritu de nosotros no es el que se entristece, ¿sí? No es el que se abate, es el alma la que tiende a derrotarse, tiende a debilitarse, tiende a desanimarse, a deprimirse, a entristecerse. Es el alma. El espíritu siempre va a tener la esperanza de tener gozo, ¿sí? Por eso es tan importante que usted mantenga ese gozo, para que su alma no debilite y no desfallezca, sino baje la guardia. O sea, ¿qué sentido tiene de que usted persista en el camino del Señor si mantiene la mentalidad de derrota? Si mantiene la mentalidad de que no, de que estoy hundido en esta prueba, de que el Señor no me escucha, de que el Señor me mantiene aquí, que el Señor no tiene misericordia de mí. O sea, de nada sirve de que usted le sirva al Señor, se congregue, le ore, usted ayune, usted esto, si usted mismo no batalla para vencer esa tristeza, para vencer, digámoslo así entre comillas, la depresión. Sí, que esto suena hasta gracioso, ¿no? O sea, a veces sí suena gracioso porque el creyente, un hijo de Dios no tiene por qué estar deprimido, ¿sí? De pronto usted podrá decir, bueno, el fulanito que es mundano, sí, porque no tiene a Cristo en su corazón. Primero, pues, empezar por tener a Cristo en su vida y luego ya por combatir otras cosas. Pero usted que es creyente, usted que ya conoce de Cristo o que está empezando a conocer, y esa palabra, mantenerla, por ejemplo, yo me ponía a analizar cuando yo estaba en esa situación, yo debí dar la batalla mejor. ¿Por qué? Porque uno como creyente no tiene que sentirse derrotado, no tiene que, y menos por la depresión, ¿sí? Es que incluso son términos nuevos, digámoslo así, por la psicología, el sentirse deprimido, entristecido, que esos términos para usted ya no tienen que persistir, ya no tienen que existir en su vida. Tiene que cambiar usted de mentalidad para que Cristo a usted lo pueda fortalecer, lo pueda llenar de valentía y poderse levantar de la circunstancia que usted está viviendo en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, David no se dejó abatir por lo que le dijo su esposa Mical, y miren que era su esposa. Que otro dirá, bueno, de pronto mi esposa tendría la razón de decirme, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Me estás avergonzando. Pero David no se dejó llevar por ese tipo de comentarios, ¿sí? Incluso creo que más adelante él le exhorta a la esposa por eso que le dijo. Le dijo que obviamente él va a seguir haciéndolo porque Dios es su fuerza y es su fortaleza. Ese es su gozo. Y nadie se lo puede quitar. Miren que a ese punto tenemos que llegar nosotros, que ni las circunstancias, ni las personas, ni lo que a usted le rodea, le quite el gozo del Señor, ¿sí? Que ese gozo persista y se mantenga firme para el momento que a usted le lleguen las pruebas, o si está dentro de una prueba, a usted pueda salir adelante y no se sienta derrotado, sino que más bien se sienta en victoria. Y se sienta que Cristo lo está ayudando
a salir de ese proceso, de prueba. ¿Sí? El Señor quiere hacernos entender eso, que pese a los comentarios, pese a las personas, pese a las circunstancias, el gozo de Dios, el gozo que Cristo le entregó a usted en su momento, ese gozo tiene que mantenerse firme. Así lo demás se nos venga encima, muchas veces tenemos que tratar en lo posible de mantenernos firmes con Cristo para que Él pueda ser el que nos fortalezca y nos saque de esas circunstancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Cristo no hay nada imposible. Y miren que el Señor nos está todos los días diciendo ánimo, que nos esforcemos, que seamos valientes. Y muchas veces nosotros dejamos de lado esas palabras y nos centramos mucho en nuestro dolor, en nuestra circunstancia, y nos hundimos y nos refundimos. Incluso hay personas que vienen y nos dan consejos y eso, y muchas veces nosotros no lo recibimos porque estamos tan hundidos en ese tema que no nos deja ver más allá de las cosas. Y el Señor nos está diciendo que abramos nuestro entendimiento, que abramos nuestra vista, nuestra mirada, y que depositemos sobre todo nuestras cargas en Él, para que Él pueda llenarnos de gozo, pueda llenarnos de fuerza y podamos salir y avanzar. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por este momento que tú permites, oh Señor, este momento de intimidad contigo, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos, oh Señor, que tú, Señor, eres nuestra fuerza, Señor. Que tú eres, oh Señor, quien levanta nuestra cabeza, Señor. Que tú eres, oh Señor, nuestra roca fuerte, Señor Jesucristo, en quien podemos sostenernos, en quien podemos pararnos firmes, oh Señor. Porque sabemos que tú no nos dejarás caer, Señor. Que así se venga, Señor Jesucristo, el mundo encima. Sabemos que tú, Señor Jesús, nos sacas de eso, porque creemos en ti, porque estamos, Señor Jesús, puesta nuestra mirada y nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú llenándonos de gozo, Señor, para que ese gozo, Señor, sea el que nos dé la fuerza, Señor. Bendito Padre, yo te pido que nos permita seguirte, Señor, alabando, nos permita seguirte bendiciendo tu nombre, Señor, y aún, Señor Jesús, sirviendo, Señor Jesucristo, porque no hay mayor deleite para nosotros que el estar en tu presencia, Señor. No hay mayor deleite que el gozarnos y regocijarnos en tu presencia, Señor. Porque tu presencia es lo mejor, Padre. Oh Señor Jesús, hoy te pedimos, oh Señor, que sigas tocando a todos los que están en este momento en esta transmisión, Señor. Que permitas, bendito Padre, que sean llenos de tu espíritu, que sean llenos de gozo, que sean llenos de fuerza, Señor. Renueva las fuerzas de tu pueblo, Señor, como las del búfalo, como las del oso, como las del león, como las del águila, Señor. Te pedimos, oh Señor Jesús, que sigas tocando y tocando sus vidas, oh Señor, con tu presencia, con tu fuego, Señor. Y que no permitas, oh Señor, que nada, Señor, los haga tambalear, Señor Jesucristo. Ayúdanos a estar firmes delante de ti, Señor. A permanecer y persistir en tus caminos, oh Señor. Hoy venimos, oh Señor, hambrientos y sedientos de ti, de tu presencia, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Señor Jesucristo, a mantenernos firmes en tus caminos, oh Señor. Bendice, Señor Jesucristo, a tus hijos en el resto de esta semana que queda. Bendito Padre, bendice sus trabajos, bendice a sus familias, bendice, Padre, sus hogares, aún su entrada y su salida, Señor. Guárdalos, oh Señor, y hoy te los entrego en tus manos para que seas tú
obrando, Señor, en medio de cada uno de ellos, Padre. Y que seas tú yendo, Señor, como poderoso gigante, Señor, delante de ellos, mi amado Dios. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.